Hello, everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your class. Well, let's see. We got to the versicle for beginning, and it is Matthew 6:32. Matthew 6:32. And the Lord said to us, for the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. One more time. For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. This is the New International Version. The value for this week is necessities. Necessities. Ok, bienvenidos. Gracias por conectarse. Estamos iniciando con una clase más de English. And today we are going to talking about this versicle. Bueno, vamos a ver algunas cosas para la introducción de esta clase del versículo de esta semana. En el caso, vamos a centrarnos en una palabra para analizar el día de ahora. Y es que la New International Version nos habla del término pagans, que lo traduciríamos como los paganos, the pagans. Sin embargo, la versión en español dice los gentiles. Si vamos a revisar un par de Biblias en Bible Hub, vamos a encontrar variantes de ese término. La nueva versión internacional o New International Version nos habla de pagans, ese es el término utilizado. Mientras que si vamos a la English Standard, utiliza la palabra gentiles, gentiles, que sería gentiles. El término gentiles genera una, digamos, un conflicto en términos de su traducción o de sus connotaciones. Y es que tenemos, por ejemplo, el vocablo gentleness, que significa gentileza. Actualmente o modernamente, cuando se nos dice que una persona es gentil, se usa como un adjetivo, que es sinónimo, pues, de alguien que es amable, que es kindness, es el sinónimo de gentleness en inglés. El término, ¿verdad? Originalmente se aplicaba para aquellos pueblos que no pertenecían al pueblo o descendientes de la casa de Israel. Em, Ahí es donde algunas Biblias como la New International han actualizado el término y se usa lo que sería el vocablo pagans, ¿verdad? Para no confundirlo. Sin embargo, encontraremos algunas Biblias en inglés que tienen, pero nótese que está con letra G inicial mayúscula. Esto nos está hablando que se refiere al nombre y no a lo que modernamente utilizamos como un adjetivo. En otras palabras, un gentil o un gentiles en términos bíblicos tendría la connotación de que es todo aquel que no pertenece a la fe en Cristo, por ejemplo. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en la New Living Translation, que en esa nos habla de unbelievers o no creyentes. Es decir, aquí se va más por el lado de llamarles no creyentes a los pagans o lo que en otras versiones se tiene como los gentiles. Well, that's all. Con eso terminamos la introducción del versículo de este día. Y now here we got to continue learning more and more English. Bueno, estamos trabajando en Jack Colors y estábamos en Red Dress. Vimos la primera parte, nos falta trabajar la segunda parte de este bloque. Decíamos que las primeras words que tenemos por ahí, como bat, bat, red, set, pen, ten, net, men, hen, met, get, let, pet, wet, fill, well, bill, sell, tell, and then son palabras que tienen el sonido E, que decíamos que su nombre es epsilon, el nombre de esta símbolo que se utiliza para lo que es este sonido. Este bloque de palabras que ya habíamos practicado pertenecen a una simple rule. Hemos visto ya varios sonidos short. Todos los sonidos cortos siempre tienen la misma regla, y es que el sonido para una vocal short aparece between consonants. When we have a vowel between consonants. Aparece cuando tenemos una vocal en medio de consonantes. Entonces, ahí estaría clara todas palabras monosílabas del inglés en donde veamos una letra E y que está rodeada de consonantes, pues vamos a hacer la
E, sabiendo que es la E abierta y no la E cerrada que nosotros solemos hacer en el Spanish. Luego, por la otra parte, teníamos aquellas palabras que no siguen esa regla necesariamente. Entonces, for today, we are going to take a look for it. Vamos a hacer una pequeña revisión de estas palabras y una pequeña práctica. Ok, well, follow me now to phonetic.com. Para este bloque de palabras debemos de irlas a analizar de acuerdo a su transcripción fonética. Eso nos permite saber en dónde aparece el fonema en cuestión, el fonema E o epsilon, o le podemos llamar short E, E corta, o se le puede llamar open E, E abierta. Son los nombres que puede recibir. En TwoPhonetic yo ya tengo aquí las palabras puestas. Hemos seleccionado American English. Le hemos dicho que queremos side by side, es decir, que vamos a ver lado a lado lo que es la palabra en su spelling y la palabra en su pronunciation o en su speaking. Well, una vez cargadas, llegamos a este bloque. Well, let's see. Vamos a ir viendo algunas cosas. We have to remember, en esta plataforma, cuando encuentren palabras que tienen esta forma, es decir, así como esto, que están marcadas como en blue color, es porque son palabras que tienen una pronunciación alterna. Entonces, debemos de prestarle atención a esa pronunciación alterna. Luego, pues el resto solo tendrían una pronunciación. Vamos a ir revisando estas que tienen pronunciación alterna, primero para dejar claro con cuál nos vamos a quedar. La primera pronunciación para every no tenemos mucha diferencia en términos del sonido de E, sino que básicamente es si se usa o no el schwa sobre la segunda sílaba. Es decir, nosotros podemos pronunciar esto con el schwa como ri, tres sílabas, o es de las palabras en donde el schwa, que queda aislado siendo una sola sílaba, se puede omitir su sonido. Y podemos decirlo simplemente como every, every, every. Bueno, tenemos dos pronunciaciones. La segunda pronunciación es más sencilla, es más simple. ¿Cuál utilizar? Bueno, vamos a decir con la que usted se sienta más cómodo. Voy a dejar la de every, que es una pronunciación muy común en ciertas zonas de los Estados Unidos, en donde el schwa se omite. Hay muchas palabras que tienen esa, digamos, tendencia a que el schwa se aísla, queda solo y por esa situación se puede omitir su pronunciación. La siguiente, que es para vacío, tenemos igual dos pronunciaciones. Aquí lo que cambia es si suena la P en medio. Es decir, si decimos algo como empty, empty, o si solo decimos empty. De hecho, la segunda pronunciación también es la más común en América. Los estadounidenses suelen pronunciarlo nada más como empty. This is empty, está vacío. De empty, en vez de decir empty, por el sonido de la. Es bien fácil, digamos, quitárselo y decir nada más empty, empty. Bien, esas serían dos. Luego tenemos esta. Esta tiene tres pronunciaciones, pero nótese que nunca el cambio en su pronunciación es en la sílaba tónica. La sílaba tónica es donde está la E abierta en esta palabra y es fact. Esa es la sílaba tónica. Pero nótese que la primer sílaba, que es la vocal E que está al principio, puede sonar de tres maneras diferentes. Puede sonar con una I corta, puede sonar con una I larga o puede sonar con una schwa. Es decir, puede sonar como IPAC, IPAC, IPAC. Puede sonar como IPAC, IPAC. Puede sonar como APAC, APAC, APAC. Son tres sonidos diferentes. En este caso, creo que voy a dejar el segundo sonido para que practiquemos un poquito esos cambios entre una E y otra E. Porque aquí tendríamos una E escrita al principio, una E escrita en medio. ¿Y cuál sería la diferencia? Que la primera suena a I, y ese es el sonido largo, es el nombre que tiene la vocal en inglés. I,
Y en el segundo utiliza su segundo sonido, que es un sonido E, el sonido abierto o el sonido corto. Es decir, aquí tendríamos un ejemplo en una palabra que tiene las dos vocales I, en una está el sonido long, que es I, y en la otra está el sonido short, que es E. Well, pero hay dos más. Las últimas dos son palabras que cambian su sonido porque tienen el diptongo EA. El diptongo EA es variante y a veces suena a I y a veces suena a E. Son los dos sonidos que puede tomar ese diptongo. Entonces aquí se nos estaría aclarando que se suena esta palabra como lead, lead, cuando es el noun, el adjective o el verb. Cuando lead, L-E-A-D, se utiliza en términos de liderazgo, por ejemplo, como un nombre o como un adjetivo o como liderar, como verbo. Allí debemos pronunciarlo como lead, lead, que es su sonido I, como green tea. Pero en este caso no va de eso el sonido. En este caso, el sonido que debemos de sacar es con la E. Y vamos a decir led, led. En este caso es un noun, pero también puede ser un verbo. Y es un verbo diferente, es una connotación diferente. Decíamos que esta verdad, incluso podemos encontrar un homónimo en cuanto a sonido que se ha vuelto muy popular en la actualidad. Bueno, ahí tendríamos entonces una palabra más con el sonido E, con su segundo uso o su segundo significado. Y la última es el verbo read, que es leer en presente, ¿verdad? Se utiliza así como verbo, también se puede usar así como cuando es un noun, es decir, cuando es un nombre. Y luego tenemos el read, read, que en este caso es el pasado participio. Es el pasado participio para este verbo. Entonces, ese es el que vamos a dejar ahorita. Lo vamos a dejar como read. Red, led, red. Okay, we have an, every, empty, elevator, excellent, elephant, energy, enemy, envelope, expense, effect, event, exercise, celebrate, red, dead, head, led, and red. That's all. Bueno, vamos a practicar entonces en casita con estas palabras. Recuerden abrir bien su boquita, ¿verdad? Bajar la mandíbula lo más que puedan para poder gesticular el sonido E. En, every, empty, elevator, excellent, elephant, energy, enemy, envelope, expense, effect, event, exercise, celebrate, red, dead, head, lead, red. Ok, try to practice at home. Traten de practicar en casita con este ejercicio. Vayan viendo cada uno de los sonidos y practiquemos completa luego la tabla, ¿verdad? Cuando ya haya practicado un par de veces esto, se le va a hacer mucho más fácil reconocer estas palabras. You have to remember, hay que reconocer lo que vendrían siendo los sonidos del English. En este caso, red dress, bed, bet, red, set, pen, ten, net, met, hand, met, get, let, pet, what, fell, well, bell, sell, tell, then, and, every, empty, elevator, excellent, elephant, energy, enemy, envelope, expense, effect, event, exercise, celebrate, bread, debt, head, lead, red. Ok, well, con esto we are going to finish. Con esto vamos a finalizar esta práctica. Wait for more. Luego seguiremos estudiando otros colors. Recordemos que ahorita llevamos ya
hablando de green tea, hemos hablado también de silver pin, hemos hablado de red dress. Bueno, en la siguiente clase vamos a estar hablando acerca de black cat. Hay dos que de momento los hemos saltado y es porque estas son vocales simples. Es decir, aquí estamos hablando, por ejemplo, esta sería la I, esta es la vocal simple I. Luego, en esta sería también una vocal simple, pero esta es la I que la vemos como mayúscula, ¿verdad? Aunque decimos que no es I mayúscula, pero tiene esa forma como de una I mayúscula. Luego, estamos hablando acá en red dress, que es la de este día, que sería esta de aquí, es este símbolo de acá. Vamos a ponerlo acá, porque para poderlo sacar más fácilmente, solo vamos a hacer el copy y el paste. Ahí tendríamos esa. Y el es el siguiente sonido, que cabe mencionar, ese sonido es exclusivo del idioma inglés. Es una mezcla entre A y E, o sea, como unir la A con una E al mismo tiempo. Y esa pertenecería a este sonido de acá. Em, a lo que estaríamos aquí marcando como el Black Cats. Ahí va ese sonido, en Black Cats. Ok, esas son vocales simples, las que hemos visto de momento. Nos falta ver el Black Cat, pero con eso cerraríamos este primer bloque de vocales simples. Lo que significa que esa, Gray Day y White Tie, no son vocales simples. Estas son diptongos. Entonces, debemos llevar como esa línea. Estas que es un símbolo corresponde a un sonido, un símbolo corresponde a un sonido, son simple vowels, son single vowels o vocales simples o singles, que también se puede decir en inglés. Well, that's going to be all for today, class. Thank you for coming. Thank you for watching the video. Please do the exercise. Leave to us a comment in this video to know that you are studying with us the English classes. Well, goodbye. See you next